Hola, soy Gupa y estoy súper emocionada de este nuevo proyecto, que es los videos un poco más largos, con un formato más largo, hablando de pues, los temas de los que si me siguen en otras redes me han escuchado hablar, que es lo que a mí me interesa, que son clases, puede ser la palabra, clases de cómo atreverte a cambiar, pero un cambio con intención, un cambio dirigido, un cambio con la dirección bien puesta. Normalmente digo que el cambio siempre se da, pero no es lo mismo que te lleve a donde la vida quiere que a donde tú escoges llegar. Entonces, cuando tú escoges es plantar la intención de hacia dónde ir. Hoy vamos a empezar hablando de, de un tema que yo creo que es el que más hablo, por lo menos últimamente, o para mí el tema que te frena o que te limita al cambio, que es la identidad, quién crees que eres. La identidad para mí es ese cuento que te vienes contando pues desde hace bastante rato, que de pronto no te deja explorar o explorarte en nuevas posibilidades. La cosa con la identidad es que estas nuevas posibilidades en las que te pudieras explorar son las que estás diciendo que estás deseando, pero al final no actúas en consecuencia. Entonces, ¿cómo actuar en consecuencia a quien digo que quiero ser o al cambio que quiero ver en mi realidad? Esto de pronto, o sea, pareciera que sí, pero de pronto puedo entender que no es tan fácil. Y no es tan fácil porque llevo mucho tiempo, años, o creo que es una experiencia de vida, creyendo que soy de determinada manera. Y eres de esa manera. Pero ¿naciste de esa manera o te construiste de esa manera en base a lo que percibiste del exterior? No es lo que pasó, sino lo que yo interpreté que yo tenía que hacer con lo que pasó, lo que crea tu identidad. La identidad es este cuento, como les digo, de quién soy, qué es posible para mí y también, y súper importante, es qué no es posible para mí. Entonces, si yo tengo el deseo de irme de vacaciones a una playa padrísima, pero soy una persona enojona o que se percibe como enojona, como amargada, pues irme de vacaciones a una playa padrísima, pues no va de acuerdo o sea, el deseo no va de acuerdo a la identidad. El deseo que tengo no va de acuerdo a la persona que creo que soy. Entonces hay muchas posibilidades que se bloquean desde este principio equivocado de lo que es posible para mí. Y digo equivocado porque realmente cualquier cosa pudiera ser posible para ti si te lo permites y si te permites experimentarte como esta nueva persona que tiene esta nueva posibilidad. Y experimentarte como esta persona, para mí es como cambiarte la botarga que llevas años, o sea, con la que llevas años presentándote al mundo. Hay una reflexión que me gustaría leerles que se llama El peso del vaso, que tiene que ver con esto. Un psicólogo estaba desarrollando una sesión grupal cuando de repente levantó un vaso de agua y todos esperaban la típica pregunta: ¿el vaso está medio lleno o medio vacío? Pero sin embargo, este psicólogo preguntó: ¿cuánto pesa este vaso? Las respuestas variaron entre 200 y 250 gramos. El psicólogo les respondió: el peso absoluto de este vaso no es lo importante. Depende de cuánto tiempo lo sostengo. Si lo sostengo un minuto no va a representar un problema, pero si lo sostengo durante una hora me va a doler el brazo. Y si lo sostengo durante un día, imagínense, un día cargando un vaso, mi brazo se va a entumecer y se va a paralizar. El peso del vaso no es lo que cambia, siempre es el mismo, pero cuanto más tiempo lo sujeto, más pesado y más difícil de soportar se vuelve. Cualquier cosa que yo considero o consideré que fui puede ser como este vaso. Hay veces en las que ser poco participativa
es necesario y me ayuda a la sobrevivencia y a la inclusión en un grupo y puede que al sentido de pertenencia. Pero si esa poca participación o esa o sea, si yo me convierto en introvertida gracias a esa poca participación y lo estoy cargando y me está incomodando, quizás sea momento de cambiarlo. Para lograr un cambio de identidad, el cambio de identidad es la suma, o sea, la identidad o quién eres es la suma de lo que piensas y lo que sientes repetidamente. En el libro de Hábitos Atómicos, James Clear dice que somos la suma de nuestras acciones, de nuestras pequeñas acciones. Y yo la verdad es que estoy muy de acuerdo con James Clear, y no solamente de nuestras pequeñas acciones, sino de los cuentos que nos contamos, de los pensamientos que tenemos y de los sentimientos que repetidamente estamos alimentando. ¿Cómo que de los sentimientos que repetidamente estamos alimentando? Los sentimientos, a diferencia de las emociones son la química pura en el cuerpo como reacción a un estímulo, y el sentimiento es esa química como reacción a un estímulo, pero más un pensamiento, o sea, más la reflexión de esa química. Si yo me enojo, el sentimiento es el enojo pensado, o sea, ¿qué más sentí en ese enojo? Si lo llevé a la ira, o si más bien se fue a la rabia, o si más bien... Entonces el sentimiento... Emociones hay 6, sentimientos hay... Bueno, emociones básicas hay 6, y le hago así porque depende de los autores, pero sentimientos hay más de 600. Creo que hoy poca gente, si no es que me atrevería a decir que nadie de esta generación realmente conoce más de 100 sentimientos. Es muy difícil, somos muy analfabetos emocionales. Y la analfabetización emocional nos priva de experimentarnos diferentes y nos priva de darle al clavo a realmente qué me pasó. El lenguaje o la participación del lenguaje en una sociedad es la apertura de las posibilidades. Entonces, si tú consideras que no sabes decir cómo te sientes, yo te recomendaría que leyeras más, porque ahí vas a ampliar tu vocabulario, o sea, en eso vas a ampliar tu vocabulario, y con esa amplitud de tu vocabulario tal vez encuentres una realidad más extensa. Pero bueno, regresándonos a la identidad, que todo esto tuvo que ver, pero más clavado a la identidad ¿es necesariamente mala? O sea, yo considerarme de cierta manera es necesariamente malo, para nada. Yo creo que la identidad es, o sea, el secreto o la clave que yo te quiero decir durante este video, durante este podcast, si me estás escuchando, es la identidad para nada es mala. Ese cuento que te vienes pensando, algo de ti está sosteniendo. El pasado y el futuro realmente solo existen en el presente. O sea, la única realidad es que somos un presente continuo que hace uso del pasado para sostener el cuento del presente, de la identidad presente. Entonces, si yo quiero cambiar quién soy, cambio de cuento. Y la identidad no es mala, como la pregunta que me hacía hace ratito. La identidad no es mala, simplemente no está, o sea, no es sólida, no la solidifiques. Dale movimiento. Lo que es malo de la identidad es creer que así soy y así voy a ser, pese a mí, o sea, pese a mis deseos, pese a mis anhelos, pese a lo que quiero para mi vida. Y yo siempre les hago esta pregunta en mis clases, en los 1-a-1s, en las terapias, a la gente. Si esta es tu única vida, esa es la posibilidad, o sea, esa posibilidad que estás experimentando, ¿es la que quieres experimentar? Si la respuesta se acerca al no, yo te recomendaría que buscaras maneras de cambiarla. Y buscar las maneras de cambiarla es conocer lo que piensas e irlo modificando. O sea, la sustitución de pensamientos con pensamientos que te ayuden a construir esa nueva identidad. Muchísimas gracias, yo soy Gupa y espero que esto les sirva. Cualquier cosa pueden escribirme, en Instagram estoy como @elojoquevelالuz. Y pues aquí nos estamos viendo. Gracias.